médico egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Él nos va a tocar el tema sobre el síndrome coqueluchoide. Bienvenido, doctor Lincoln. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Sánchez. Gracias, doctor Flores. Voy a empezar con la exposición, lo que es síndrome coqueluchoide. Bueno. Para empezar con el síndrome coqueluchoide hay que conocer algunos términos, como por ejemplo los sinónimos, como se les conoce también además a esta entidad, el síndrome pertussoide, un síndrome tosferinoso. Dentro de su definición tenemos que es un conjunto de signos y síntomas indistinguibles de la tosferina o del coqueluche, como se conoce, cuando no se puede demostrar la presencia de Bordetella pertussis. Además, también hay que tener en cuenta que en la etiología de este síndrome coqueluchoide, bien claro menciona que no se va a encontrar lo que es Bordetella pertussis, por lo tanto, se va a diferenciar en dos principales causas, como las causas infecciosas y las causas no infecciosas. Dentro de lo que son las causas infecciosas, tenemos ahí un total de 15 entre bacterias y virus que se pueden encontrar que pueden simular una tosferina en este caso o un síndrome de coqueluchoide. Lo que es la etiología no infecciosa, tenemos lo que es el reflujo gastroesofágico, el asma bronquial, la fibrosis quística, la hiperreactividad bronquial, que pueden ser causas no infecciosas. Dentro de lo que es, yendo un poco ya a lo que es una causa específica, que es la tosferina, en este caso es una entidad, una enfermedad aguda altamente contagiosa, que afecta las vías respiratorias altas y es causada por la Bordetella pertussis. Y como sinónimos también tenemos a los que se le conoce como coqueluche, tos convulsiva o pertussis. En cuanto a su etiología, de lo que es la tosferina en sí, es causado por la Bordetella pertussis, lo cual esta bacteria pertenece al género Bordetella, es su único reservorio, es el ser humano, es un cocobacilo gram negativo que puede estar puede estar unido o puede estar sola, ¿no? O aislados o en pares. Su diámetro promedio es de 0.5 de diámetro y por 2 micrómetros de longitud, y es un aerobio obligado. Esta bacteria, Bordetella pertussis, va a producir la tosferina por medio del contacto o por medio de las gotas que ya vamos a ir viendo más adelante. Y su periodo de incubación de la tosferina varía entre 7 a 21 días, con un promedio de 7 a 10 días. Para poder entender un poco la etiopatogenia o la fisiopatología de lo que es la tosferina, hay que conocer un poco lo que son los factores de virulencia de la Bordetella pertussis. Tenemos que estos factores de virulencia son principalmente las que van a participar en la adherencia, como son la hemaglutinina filamentosa, la pertactina y las fimbrias. La hemaglutinina filamentosa, cuando la bacteria llega a adherirse a las células ciliadas de la nasofaringe, la tráquea y los bronquios, es por medio de estas estructuras, por medio de lo que... Un momento. Por medio de la hemaglutinina filamentosa y la pertactina. Entonces, de una vez que esta bacteria se une a las células ciliadas de estas estructuras, nasofaringe, tráquea y bronquios, va a replicarse o va a multiplicarse en la superficie de estas células ciliadas, en este caso del ser humano, y las fimbrias van a permitir también o van a hacer que esta adherencia sea más fuerte, digamos, o que sea más persistente. Posteriormente se van a producir la citotoxina traqueal y también
la toxina pertussis. La citotoxina traqueal va a tener afinidad por las células ciliadas, lo cual va a hacer que las células ciliadas entren en un proceso de necrosis, es decir, ocasionando la necrosis celular. Y dependiendo de que las concentraciones de la citotoxina traqueal sean bajas o altas, va a producir la éstesis o la extrusión de ciliar. A su vez, la citotoxina traqueal también interfiere en la síntesis de ADN, es decir, impide la regeneración de las células, en este caso las células ciliadas, que son dañadas, produciendo de esta manera un daño localizado del epitelio. Pero a su vez, durante este proceso, hay un proceso de multiplicación, lo que permite también la producción de toxina pertussis. Y esta toxina pertussis inhibe las funciones de leucocitos y desacopla la función de las células natural killer, o como se les conoce como células NK, lo cual a su vez va a permitir también que se aumente la producción de moco. Y de esta manera estamos viendo la adherencia y la toxicidad, la adherencia por estructuras proteicas como la hemaglutinina filamentosa, pertactinas fimbrias, y la citotoxina y la toxina pertussis como un periodo de toxicidad en la fisiopatología o patología de lo que es la tosferina. En cuanto a su epidemiología, decimos, muy a menudo se dividen en un periodo prevacunal y un periodo postvacunal. A pesar de la vacunación, la incidencia de la tosferina ha aumentado desde la década del 90 hacia los años, hacia años como el 2023, del cual es esta literatura. Con picos dice 3 a 5 años. La incidencia es mayor en lactantes menores de 1 año, pero la gravedad es menor en menores de 6 meses o en menores de 3 meses. En su epidemiología, decimos también, en países occidentales ha habido una incidencia o hay una incidencia de un 10 a 12% en mayores de 15 años, lo cual representa aproximadamente un 80% de la población infantil mundial, a pesar de estar vacunada, pueden tener lo que es la tosferina. Esto es un cuadro sacado del control de enfermedades, del Control Nacional Epidemiológico de Prevención y Control de Enfermedades, de lo que es de nuestra realidad, por número de casos de tosferina según departamentos. Para el año 2019, se ha visto que en Loreto ha habido un total de 220 casos. Y para la semana epidemiológica 18, al año 2019, ya habían en Loreto 143 casos. A la actualidad, para la semana epidemiológica 18, año 2024, se evidencia en Loreto un caso de tosferina. Dentro de sus manifestaciones clínicas tenemos que hay la tosferina clásica pasa por 3 eventos o por 3 fases, como son la fase catarral, la fase paroxística y la fase de convalescencia. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Dentro de la fase catarral, que sucede después de 1 a 2 semanas de la exposición de la persona a una persona infectada, y se caracteriza también porque es una fase altamente contagiosa. En esta fase, a la tosferina muy a menudo se le confunde con un resfrío común o con cualquier otro proceso respiratorio alto, porque los síntomas son inespecíficos, es decir, puede presentar fiebre, coriza, tos. En la fase paroxística ya es un poco, un poco más claro el diagnóstico. En esta fase, que se presenta de 2 a 4 semanas, hay episodios paroxísticos de tos seguidos de estridor laringio. En esta fase, como luego repetir, ya es mucho mayor el diagnóstico.
de 2 a 6 semanas. Puede haber cianosis perioral, emesis posterior a la tos. Los episodios entre crisis de tos y no tos, el paciente tiene una buena apariencia. No hay fiebre, hay un agotamiento por falta de sueño. La tos, estos paroxismos de tos impiden que el paciente duerma. Hay una hiporexia por tos persistente y hay lactantes que pueden presentar apnea. Aquí hay una imagen en la cual se le ve al niño que presenta el típico paroxismo de tos. En la fase de convalescencia, que puede durar de semanas a meses, por eso es que se le conoce también como la tos de los 100 días a la tosferina. Aquí va a disminuir ya la gravedad y la frecuencia de los accesos de tos. O sea, la tos ya no es muy llamativo. Pero puede otra vez reiniciar los accesos de tos, sobre todo cuando hay una coinfección, digamos, o por infecciones respiratorias, que justo cuando el paciente está de salida, digamos, en la tosferina, puede volver a contagiar, pero de otro proceso respiratorio, como un resfrío o cualquier otro proceso respiratorio de vía aérea alta. Dentro de las complicaciones se las puede dividir en complicaciones frecuentes y en complicaciones raras. Las complicaciones frecuentes son la neumonía, la telectasia y el enfisema intersticial subcutáneo que se ve acá. También puede haber inclusive una mordedura, ¿no?, a nivel de la lengua por el espasmo de la tos, que es muy intenso, digamos. A nivel de laboratorio puede haber una hiperlinfocitosis y puede haber un compromiso también de otitis media aguda, lo cual podría ser una coinfección con estreptococos o es producida por Streptococcus pneumoniae. A nivel de los ojos también se puede evidenciar las hemorragias periorbitales y subconjuntivales. Las complicaciones raras generalmente son por los paroxismos de tos, prolapso rectal, rotura diafragmática, neumotórax, los hematomas subdurales, ¿no?, convulsiones. También inclusive puede llegar otra complicación neurológica, es el coma, y finalmente puede ocasionar la muerte en estos pacientes. Dentro de lo que es el diagnóstico, para el diagnóstico se basa en el hemograma, característico hay una hiperlinfocitosis. Puede ser también a nivel radiológico, nos puede ayudar bastante. En una radiografía puede ser normal, o puede haber reforzamiento puede haber un reforzamiento peribronquial e infiltrados peridiares. O también se puede evidenciar las complicaciones, ¿no?, como la telectasia lobar en este caso y la neumonía en este caso, y acá también se evidencia lo que es neumonía. También dentro del diagnóstico tenemos los test diagnósticos, como el cultivo. Este cultivo generalmente va a estar casi en la fase catarral, de 0 a 2 semanas. Es casi, como su mismo nombre dice, como son signos inespecíficos, es poco probable encontrar o realizar un cultivo o el diagnóstico por cultivo. El PCR, la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, que se va a dar más o menos entre la semana 3 a la semana 4, viene a constituir el gold estándar en el diagnóstico de la tosferina. Luego viene el estudio serológico, en la serología, que te presenta también de la semana 4 a la semana 12, en la cual se puede también tener la presencia de la bordetela. Dentro de los criterios diagnósticos también tenemos, hay uno que es el CDC de Atlanta, que son los para hacer diagnóstico clínico y microbiológico. En el diagnóstico clínico tenemos que menciona que es una tos de duración mayor de 2 semanas más uno de los siguientes signos: que la tos sea paroxística, el estridor inspiratorio y los vómitos tras los accesos de tos sin otra causa aparente. En el diagnóstico microbiológico
son también los siguientes: el aislamiento de la Bordetella pertussis y la reacción en cadena de polimerasa, que se ha mencionado como gold estándar en esta entidad. Haciendo otra literatura revisada menciona que los criterios clínicos de tosferina según grupo de edad tenemos de 0 a 3 meses, de 4 meses a 9 años y mayor de 10 años. Para hacer un diagnóstico de 0 a 3 meses, muy a menudo en un recién nacido, por ejemplo, puede haber solo apnea. Por eso la flechita ahí menciona que solo puede haber apnea. Y en estos, ya yendo un poquito al mes, a los 2 meses, se puede caracterizar por tos que no mejora y rinorrea acuosa persistente sin fiebre y uno de los siguientes: el estridor inspiratorio, que lo conocen como gallo, el vómito postusígeno, cianosis, convulsiones, neumonía, que vendría a ser uno de los criterios clínicos para el diagnóstico de tosferina en este grupo etario. Ahora, en el grupo etario de 4 meses a 9 años, tenemos que es una tos paroxística de una duración de 7 o más días, que ya no hay fiebre y que tiene uno de los siguientes componentes: el estridor inspiratorio, apnea, vómitos, convulsiones, empeoramiento nocturno y la neumonía. En mayores de 10 años ya es muy similar a un adulto. Como criterio clínico tenemos tos paroxístico que no productiva de más de 14 o más días. No hay fiebre y presenta estridor inspiratorio, apnea, episodio de sudoración entre paroxismos, vómito postusígeno y empeoramiento nocturno. Dentro de lo que son los haciendo un resumen de los criterios clínicos epidemiológicos laboratorios de la tosferina, nuestra norma técnica del año 2023 menciona como criterios clínicos prácticamente la clasificación: la fase cataral, la fase paroxística y la fase de convalescencia. Parte de lo que es criterio epidemiológico, la procedencia del paciente de una zona de brote y ser un contacto de un caso confirmado por laboratorio. A nivel laboratorial es el aislamiento de Bordetella pertussis y el PCR en tiempo real positivo para Bordetella pertussis. Los criterios para la clasificación de tosferina también tenemos cómo se define según nuestra norma técnica: caso probable, caso confirmado y caso descartado. Un caso probable en un niño de 1 año o menos de edad menciona que es un caso que presenta tos de cualquier duración, ¿no? Sin otra causa aparente y que se asocia a apnea, que puede ser como cianosis, vómitos después de toser, tos paroxística y estridor inspiratorio. O también tener sospecha del personal de salud a tosferina, eso también menciona como un caso probable. Y en niños mayores de 1 año de edad, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, es cualquier caso que inicie tos de 2 semanas o más de duración o de cualquier duración en el contexto de un brote y que se esté asociado a tos paroxística, estridor inspiratorio, vómitos después de toser y sospecha del personal de salud. Y un caso confirmado puede ser por laboratorio o por nexo epidemiológico, ¿no? El caso descartado, estamos hablando de un caso probable con resultado negativo de laboratorio y sin nexo epidemiológico, pero con caso confirmado o que haya transitado o resida en zona de brote. Es un caso descartado. ¿Cómo se hace, según la norma técnica 2023, cómo hacen la toma de muestra nasofaríngea para el diagnóstico de tosferina? Para esto se puede realizar un hisopado nasofaríngeo o un aspirado nasofaríngeo, tal como muestra la imagen, ¿no? Si se logra recolectar una buena muestra, entonces se puede hacer un cultivo o un estudio de PCR en tiempo real y se puede finalmente aislar la Bordetella pertussis. Y si es por cultivo, el cultivo lo pueden hacer en medios de cultivo, por ejemplo, Bordet Genju, Regan Law y Jones Kenrich, ¿no? Eso ya, ahí se puede aislar lo que es la Bordetella pertussis. Para el tratamiento se divide básicamente en 2, un tratamiento sintomático, en el caso que el paciente requiera,
puede como complicación, encontramos o como signo de gravedad una dificultad respiratoria. Entonces, si requiere oxígeno, se le administra al paciente, y si no, no hay por qué darlo. Y también hay que realizar la hidratación adecuada de acuerdo al grupo etario y que tenemos frente a nosotros, de acuerdo al paciente que tenemos. En cuanto al tratamiento etiológico, objetivos, si le damos el tratamiento etiológico en las primeras 2 semanas, lo puede causar un impacto en la sintomatología, o sea, la sintomatología puede mejorar. Si es después de la 3ª semana, su impacto el objetivo es la erradicación y la interrupción de la transmisión de la enfermedad, es decir, lo que es destruir la bacteria y evitar que se siga transmitiendo la enfermedad. En cuanto al tratamiento, lo que plantea nuestra norma técnica es el tratamiento primario, o el tratamiento inicial, el primario, y el tratamiento alternativo. El tratamiento primario menciona la acitromicina, que se puede dar desde 0 días hasta los 5 meses de vida, en una dosis de 10 miligramos por kilo día por 5 días. Constituyendo prácticamente un tratamiento de primera línea, ¿no? Porque el paciente en este sentido va a tener mejor adherencia y se le da una frecuencia de 1 vez al día, y además pocos días, 5 días, comparado con los otros tratamientos como claritromicina, eritromicina. El eritromicina, un riesgo muy importante es que ocasiona estenosis hipertrófica pilórica, ¿no? Sobre todo en menores de 1 mes. Y el tiempo de administración es 14 días, es muy prolongado, asociado a los efectos adversos que presenta la eritromicina. Comparado con la acitromicina, es mejor dar acitromicina. Dentro de la alternativa tenemos lo que es el trimetoprim con el sulfamethoxazol, lo cual está contraindicado en menores de 1 mes, no permite, ¿no? Eso es básicamente en cuanto al tratamiento antibiótico. Los criterios para realizar hospitalización en estos pacientes que presentan tosferina son pacientes menores de 6 meses, ¿no? En los cuales se van a presentar las mayores complicaciones, y la presentación clínica de gravedad, que constituye la dificultad respiratoria, la cianosis o apnea, que puede estar sin tos, las convulsiones y las neumonías. Y que el paciente obviamente esté en intolerancia vía oral. Es un criterio de hospitalización en esta entidad nosológica. Para la prevención, en cuanto a las gestantes, por ejemplo, se debe vacunarlas entre las 28 a 36 semanas de gestación. La vacunación del personal de salud es importante, pues son los mayores, van a tener que realizarse si hay un brote, sobre todo, o si hay un paciente, y si tenemos un paciente que está en el domicilio, lo que se debe hacer es aislar al paciente y darle su atención en su vivienda de manera sola, ¿no? Y tener el lavado de manos y el cuidado para evitar el contagio o la propagación de la enfermedad. En cuanto a la vacunación, hay una vacuna celular completa, vacuna acelular. La vacuna celular completa ocasiona mayor respuesta de mucosa y a nivel sistémico. En comparado con la vacuna celular, una respuesta es sistémica. La vacuna celular completa ocasiona una fuerte respuesta de la inmunoglobulina A secretor. En cambio, la vacuna acelular es mucho mejor su respuesta a nivel de los linfocitos T helper 1 y 2. Su respuesta es mucho mejor. La vacuna celular completa induce a los linfocitos T de memoria y ocasiona también una respuesta solamente a nivel de helper 1 o de TH1, ¿no? En cambio, la vacuna celular hay respuesta a nivel de los linfocitos TH1 y TH2 y ocasiona menos reacciones adversas, ¿no? La vacuna produce inmunidad
de las mucosas, lo cual es esencial para prevenir colonización y transmisión. Tenemos la DPTA, previene la enfermedad, la vacuna, pero no la infección y la transmisión. En cuanto a las reacciones en el componente de pertusis de las vacunas pentavalentes que maneja MINSA, decimos que se caracteriza en no graves, o sea que son las esperadas, y las graves. Las no graves, la fiebre, el eritema y la irritabilidad casi van a aparecer de 1 a 2 días y casi con una incidencia similar, 50%. Desde las graves, tenemos las convulsiones febriles, que son poco frecuentes o casi imposibles o improbables en niños menores de 6 o de 7 años, ¿no? Y pueden aparecer en un periodo de rango de 3 días. También puede ocasionar episodios de hipotonía o hiporreactividad, llanto persistente que dura más de 3 horas, encefalopatía, anafilaxis, que son como reacciones graves al componente de pertusis de la vacuna pentavalente. Entre lo que es nuestro calendario de vacunación, cuando se administran las vacunas acá en Perú, estamos que se van a administrar entre los 2 meses, 4 meses y 6 meses en forma de pentavalente. Con 2 refuerzos, uno a los 18 meses, en la cual está difteria, pertusis, tétanos, el primer refuerzo, y el segundo refuerzo a los 4 años, también como DPT, ¿no? Eso es lo que es lo que es principalmente lo que es la exposición de lo que es síndrome coquiluchoide o tosferina, ¿no? Gracias. Bien, si hubiera alguna pregunta al doctor sobre síndrome coquiluchoide, pertusis. Muy bien, si no hubiera, entonces queremos agradecer al doctor Lincoln por su exposición y queremos invitarle en una nueva, de repente, exposición para que nos colabore. Gracias, doctor Lincoln.